¿Qué tal, estimados alumnos? Tengan muy buenos días. Espero que continúen muy bien. Vamos a continuar con el segundo tema de la octava unidad aquí en química. Entonces vamos a ver el capítulo. Ahora vamos a entrar al capítulo de la química orgánica. La química orgánica. Así que empecemos viendo este capítulo de química orgánica, chicos. Bien, entonces primero tenemos que recordar o ver qué estudia la química orgánica. Entonces vamos a ver que a la química orgánica se le conoce como la química del carbono. Eso quiere decir que va a estudiar a todas las sustancias, todos los compuestos que dentro de su composición química tengan al átomo de carbono y tengan tanto en sus propiedades físicas y sus propiedades químicas aplicaciones también a la industria. Ahora, actualmente hay se conocen demasiados compuestos orgánicos y son tan numerosos que se calcula que sobrepasan aproximadamente los 2 millones de compuestos. Ahora, de todos los compuestos que tienen en su estructura el átomo de carbono, hay algunas excepciones que vamos a ver que no son estudiadas por la química orgánica. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos, bicarbonatos y unos cuantos más compuestos que en su estructura química tienen el carbono, a pesar de que tengan el carbono, no son estudiados por la química orgánica. ¿Y por qué no son estudiados por la química orgánica? Ya que las propiedades físicas y químicas que les brinden, que tienen estos compuestos, no son las que les brinda el carbono y por ende no son estudiados entonces por la química orgánica. Y si no son estudiados por la química orgánica, los estudia la química inorgánica. Entonces, hablando de compuestos orgánicos e inorgánicos, vamos a ver las diferencias que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Ya que los estamos mencionando. Primero, los compuestos inorgánicos presentan elementos metálicos en su composición. Elementos metálicos como varios de los que ya hemos visto y hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el sodio, potasio, el hierro, magnesio, plata, cobre, oro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, ahora, estos elementos forman compuestos, por ejemplo, compuestos como el agua, compuestos como el cloruro de sodio, entre otros. ¿Qué más? Generalmente están unidos o los compuestos inorgánicos están unidos por un enlace iónico, o sea, por un enlace en el cual se van a transferir electrones. El carbono también no es necesario en su composición. Muchos de los compuestos inorgánicos, bueno, mejor dicho, la mayoría de compuestos inorgánicos no tiene al carbono en su composición, salvo las excepciones que hemos dado anteriormente, ¿no? Como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que necesitan elevadas temperaturas para descomponerse. Estos compuestos para poder descomponerse necesitan un alto punto de fusión. Eso quiere decir que necesitan una temperatura muy, muy elevada para que se puedan descomponer. Otra característica es de que por lo general son solubles en agua, por lo general. Vamos a ver que en soluciones generalmente conducen la corriente eléctrica. Eso quiere decir, cuando están en un medio líquido, sí conducen bien la corriente eléctrica. Actualmente se conocen cerca de 100.000 compuestos inorgánicos, 100.000 compuestos inorgánicos, ¿no? Como los que estamos viendo ahí. Ahora, los compuestos orgánicos, de entre ellos vamos a estar viendo que los compuestos orgánicos están formados por muy pocos elementos químicos llamados organógenos. Entonces, miren, aquí no confundir lo que hemos dicho anteriormente. Aquí estamos diciendo que están formados por muy pocos elementos químicos,
que son los organógenos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y es muy diferente decir que hay una gran cantidad o variedad de compuestos orgánicos. Hay una gran cantidad de compuestos orgánicos. Ahora, estos compuestos orgánicos vamos a ver que están formados por muy pocos elementos, como los que estamos mencionando, o que forman parte de los elementos organógenos o bioelementos principales, ¿no? Que ya lo hemos visto en una clase de biología y creo que en química también ya lo hemos repasado, ¿no? El famoso CHOMPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Qué más? Vamos a ver que presentan generalmente enlace covalente. Esto quiere decir que se van a estar compartiendo los electrones. Vamos a ver que el carbono es importante en su composición, o la mayoría de compuestos orgánicos tienen dentro de su estructura lo que es el átomo de carbono, salvo las excepciones que ya mencionamos anteriormente. Vamos a ver que se descomponen fácilmente al calentarse. Eso quiere decir que tienen un bajo punto de fusión, no necesitan de una temperatura muy alta o elevada para poder descomponerse, ¿no? Vamos a ver que no se disuelven en el agua. Esto quiere decir que son insolubles en agua. Y si son insolubles en agua, vamos a ver que sí van a tener que ser solubles en solventes apolares. ¿Cómo solventes apolares? Estamos hablando de cloroformo, el éter, el benceno o el alcohol. Vamos a ver que en una solución generalmente no se conduce la corriente eléctrica. Una solución generalmente no conduce la corriente eléctrica. Actualmente se conocen, mira, 7 millones de compuestos orgánicos aproximadamente. Por eso dijimos que sobrepasan los 2 millones. Aquí vamos a tener algunos compuestos, ¿no? Orgánicos. Entonces, algo muy importante que recordar: todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos. No todos los compuestos, casi todos o la mayoría de compuestos orgánicos tienen al carbono en su composición, salvo las excepciones que hemos mencionado, ¿no? Carbonatos, por ejemplo, carbonato de calcio, el ácido carbónico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, presentan sus propiedades físicas y químicas son propiedades a las de compuestos inorgánicos. Entonces, a tener en cuenta todo eso. Vamos a ver unas preguntas para acabar y finalizar este tema. Vamos a ver qué tipo de enlace químico presentan los compuestos inorgánicos. Vamos a ver que presentan el enlace iónico, mientras que los orgánicos presentan el enlace covalente. Si me dicen, por ejemplo, la glucosa y el metano son compuestos, en este caso, mira, tienen en su composición el átomo de carbono, entonces son orgánicos, ¿Qué más? Los compuestos presentan bajo punto de fusión. Entonces aquí vamos a recordar los que presentan bajo punto de fusión. En este caso son los compuestos inorgánicos, los que presentan un bajo punto de, un pequeño error de tipeo que ya corregí, son los compuestos orgánicos. Los orgánicos son los que presentan un bajo punto de fusión. Los que presentan un alto punto de fusión son los inorgánicos y los bajos, los orgánicos, ¿ya? No olvidar eso. ¿Qué tipo de compuesto es el dióxido de carbono? Es un inorgánico. Hablamos que se encuentra dentro de las excepciones de los compuestos que, a pesar de que tengan el átomo de carbono, siguen siendo inorgánicos. Última pregunta: ¿qué compuesto químico generalmente es soluble en agua? Entonces aquí vamos a ver los inorgánicos, ¿no? Recordemos eso. Y con ello, entonces, chicos, estamos acabando el tema de hoy. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.